Amén. Y el tema hoy que tengo para ustedes es ¿por qué buscar a Dios? ¿Por qué buscar a Dios? La verdad, muchas veces es difícil, tenemos preguntas en nuestra vida. ¿Por qué tenemos que buscar a Dios? ¿Cuál es la razón de buscar a Dios en mi vida? Y muchos de nosotros hemos buscado a Dios, pero yo siempre que he estudiado la Biblia con alguien, siempre he dicho, mira, hay que buscar a Dios primero porque Él ya nos ha demostrado, ¿no? Su poder, su gracia, su amor, nos ha demostrado a través de su Hijo, nos ha demostrado que Él existe. Pero también una de las cosas es que Él también siempre quiere lo mejor para nosotros. Dios siempre está deseando lo mejor para ti, aun cuando estás en problemas, aun cuando estás pasando por momentos difíciles, aun cuando tu vida no es la mejor. En la actualidad, Dios siempre quiere lo mejor, pero Dios siempre está queriendo protegernos, y esa es una de las razones por qué buscar a Dios. Y la otra es porque creemos que esta vida no es solo en este mundo, y Él quiere salvar nuestra alma para un mundo nuevo. Y esas son las razones por qué debemos buscar a Dios, y eso es de lo que vamos a hablar un poco hoy, de por qué buscar a Dios. Y quería empezar. ¿Tú tienes un celular súper moderno aquí? Más o menos. Por favor, si tienes uno que ya sea 4G, sácalo. Ponlo en tu mano derecha. Si eres zurdo, ponlo en tu mano izquierda. ¿Sí? Si eres ambidiestro con el teléfono, ponlo en cualquiera. ¿Sí? Imagínate que vas ahí por el metropolitano y de repente te encuentras ese teléfono del Dani, por favor, ¿cómo se llama? Es una maravilla, es capaz de navegar en 5G, ¿verdad? Sí, lo pasa que no hay todavía. Pero te lo encuentras en el camino y dices, ¡wow! Salió el choque de 2 ramas. ¿Lo creerías? No, ¿quién lo hizo, Dani? ¿Sony? ¿No? Lo hizo alguien que tuvo que pensarlo mucho, cómo fabricarlo y cómo hacerlo. Pero, por favor, cógelo en tu mano derecha o izquierda, donde te tenga. Tenemos en nuestras manos, los que todavía conservamos 5 dedos, por favor, te pido que ocultes este dedito, ciérralo y ahora intenta utilizar tu dedo. Por favor, envíame un mensaje porque tienen un contacto. Escríbeme un texto, por favor, con estos 4 dedos. Yo creo que con 4 es suficiente, ¿verdad? ¿Sí puedes hacerlo? ¿Sí? Con una sola mano, no con las 2. No puedes utilizar la otra. La verdad es que nosotros, es decir, nuestro cuerpo y todo lo que nosotros somos también tiene una creación de Dios, es decir, es perfecto, ¿sí? No tenemos un ojo por aquí y otro por acá, no tenemos las manos, una más abajo, otra más arriba, es decir, Dios nos ha creado con un propósito, Dios nos ha hecho, y Dios ha hecho cada parte de nuestro cuerpo. Y me gusta poner mucho el ejemplo del dedo porque es un poco complicado. Yo quisiera utilizar mi teléfono con estos 4 dedos, no puedo, es muy complicado. Pero a veces es difícil creer en Dios, es decir, aún los discípulos que estuvieron con Jesús fue difícil creer en Él, ¿sí? Tomás, que era uno de los discípulos que estuvo ahí mucho tiempo con Él, cuando Jesús resucitó, él decía, tengo que meter el dedo en la llaga, ¿sí? Para creer. Entonces, era muy difícil creer, es decir, a veces es difícil creer, aunque el mundo tiene dudas. ¿Por qué creer en Dios? Nosotros tenemos dudas. Muchas veces en nuestro cristianismo nosotros tenemos dudas. A veces nos pasa, ¿por qué debo seguir? ¿Sí? No sé si te ha pasado, pero a mí me ha pasado muchas veces. ¿Sí? Me encuentro en una situación difícil y es, tengo dudas. Y quería que me acompañes en la escritura. Vamos a Lucas 24. Lucas 24 del versículo 13.
Si no tienes Biblia, por favor te pido que te acerques a alguien, o ahí hemos puesto diapositivas. Entonces, no están en la pantalla. Lucas 24, desde el versículo 13. ¿Estamos ahí, verdad? Y bueno, el contexto es, ya estamos en Lucas 24, es decir, ya Jesús murió en la cruz, ya pasó muchísimo tiempo con sus discípulos, 3 años ahí con ellos. De repente Él muere, algunos de sus discípulos van a la tumba, las mujeres van a la tumba y no ven a nadie, un ángel se les aparece y dice ya no está, solo encuentran las sábanas, nada más. Pero más adelante dice que en aquel mismo día 2 de los discípulos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban hablando de todo lo que había pasado. Mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se les acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero aunque lo veían, algo les impedía darse cuenta de quién era. Jesús les preguntó: ¿de qué van hablando ustedes en el camino? Se detuvieron tristes y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, contestó: ¿eres tú el único que ha estado alojado en Jerusalén y no sabe lo que ha pasado allí en estos días? Él les preguntó: ¿y qué ha pasado? Le dijeron: lo de Jesús de Nazaret, que era un profeta poderoso en hechos y palabras, delante de Dios y de todo el pueblo. Y como los jefes de los sacerdotes y nuestras autoridades lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran. Nosotros teníamos la esperanza de que Él sería el que había de librar la nación de Israel. Y quedémonos ahí. Lo primero es Jesús, es decir, se acerca a ellos van muy tristes, es decir, que van caminando 11 kilómetros, antes se caminaba bastante, ¿verdad? Entonces, iban a un pueblo y iban caminando, iban muy tristes, Jesús se les acerca, y claro, y Jesús sabe todo lo que ha sucedido, ¿no? Pero le pregunta ahí: ¿de qué hablan ustedes? Y él dice: ¿acaso eres el único que no sabe lo que ha pasado? ¿Y qué ha pasado? Y entonces, es de Jesús de Nazaret. Dice que era un profeta poderoso, ¿sí?, en hecho y palabra. Para estos discípulos, ¿quién era Jesús? Un profeta. Y luego dice, en el versículo 21 dice: nosotros teníamos la esperanza de que Él sería el que iba a libertar a la nación de Israel. ¿Qué esperaban ellos de Jesús? A un Fidel Castro, ¿verdad? A un Hitler, a un Che Guevara, a alguien poderoso que venga y los libre. Ellos estaban esperando un libertador. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel en ese tiempo era esclavo, ¿sí? Es decir, estaba sujeto a la ley de Roma por los romanos. Entonces ellos esperaban de Jesús eso. Pero estos discípulos habían pasado 3 años con Jesús. Habían visto de Jesús levantar a los muertos. Habían visto de Jesús sanar enfermos. Habían visto de Jesús convertir los panes y multiplicarlo y dar de comer a miles de personas. Habían visto de Jesús ver a un ciego que veía, ¿sí? Habían visto de Jesús mujeres enfermas que eran sanadas solo con tocarlo. Habían visto muchísimas cosas de Jesús, pero ellos, ¿qué creían de Jesús que era? Un profeta. Un profeta. Y también pensaban que era un libertador, que los iba a ayudar a salir de ese problema que estaban. No querían ser más esclavos. Y claro, que el pueblo de Israel era acostumbrado a eso, es decir, hay muchísimos ejemplos en la Biblia donde se levantaba un rey, oraba, era poderoso, David iba a la guerra, tenía muchas batallas, la historia de Josafá ahí orando y viendo cómo Dios lo utilizaba a un hombre de fe. Ellos siempre esperaban algo así, pero habían pasado con Jesús. Jesús les había dicho quién era, les había preguntado: ¿y ustedes creen, quién creen que yo soy? Algunos de ellos contestaron: el Hijo de Dios. Pero pasa esto y ellos no creen. En el versículo 22 dice:
Dice, aunque algunas de las mujeres que están con nosotros nos han asustado, pues fueron de madrugada al sepulcro, y como no encontraron al cuerpo, volvieron a casa. Y cuentan que unos ángeles se les ha aparecido y le han dicho que Jesús vive. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y encontraron tal como las mujeres habían dicho, pero a Jesús no lo vieron. Entonces Jesús, en el versículo 25, entonces Jesús les dijo, ¿qué faltos de comprensión son ustedes? ¿Qué lentos para creer todo lo que dijeron los profetas? ¿Acaso no tenía que sufrir el Mesías estas cosas antes de ser glorificado? Y Jesús empieza a decirle, ¿no? Es decir, a veces nos pasa lo mismo, es decir, necesitamos muchísimo tiempo para entender el propósito de Dios en nuestras vidas. ¿Sí? A veces tenemos que pasar por momentos difíciles, a veces tenemos que pasar por pruebas, tenemos que pasar por problemas, tenemos que pasar por cosas que nosotros mismos nos hemos metido para entender cuál es el propósito de Dios. Y es complicado, y Jesús dice, ¿qué lentos son ustedes para entender? ¿Acaso no tenía el Mesías que pasar por esto? Dice en el 27, y luego se puso a explicarles todos los pasajes de las Escrituras que hablaban de él, comenzando desde el libro de Moisés, siguiendo por todos los libros de los profetas. Al llegar al pueblo donde se dirigía, Jesús hizo como si se iba a seguir adelante, pero ellos lo obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros porque ya es tarde, se está haciendo de noche. Jesús entró pues para quedarse con ellos. Cuando ya estaba sentado a la mesa, tomó en sus manos el pan y bendiciendo, dando gracias a Dios, lo partió y se lo dio. En ese momento se les abrieron los ojos y reconocieron a Jesús. Pero él desapareció y se dijeron a unos a otros, ¿no es verdad que el corazón nos ardía en el pecho cuando él nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Es decir, Jesús está con ellos cenando, bendice el pan, bendice el vino, y cuando parte ellos se dan cuenta, es Jesús. Pero en ese momento, Jesús desaparece. Y de repente ellos entienden. Ellos dicen, ¿no nos ardía en el pecho? ¿Sí? ¿No nos ardía el corazón cuando Él nos hablaba las Escrituras? Y a veces es esto lo que tiene que pasar en nuestra vida. Las Escrituras tienen que hacer ese efecto en nosotros, de arder en nuestro pecho, en nuestro corazón, para poder entender. En el 23 dice, en la primera parte del 23 dice, sin esperar más, se pusieron en camino y volvieron a Jerusalén. Aquí podemos ver un cambio inmediato. Podemos ver que cuando realmente entiendes, cuando realmente crees, hay un cambio inmediato. Es decir, le dicen a Jesús, por favor, quédate con nosotros que ya es tarde. ¿Sí? Y Jesús se queda. Pero cuando ellos reconocen que es Jesús y entienden que es Jesús, dice que sin esperar más, se pusieron en camino y volvieron a Jerusalén. ¿Sabes? Cuando nosotros entendemos en nuestra vida el verdadero propósito de Jesús, es así. ¿Sabes? No queremos esperar más. Yo viví por años en una iglesia evangélica y siempre esperaba algo más, siempre esperaba. Pero cuando conocí la Biblia, cuando vine aquí a una reunión, me acuerdo que estaba predicando Pepe y él dijo, ¿y quién quiere estudiar la Biblia? Alcé mi mano y empecé a estudiar la Biblia y para mí fue impactante, como cada estudio era como el pecho me ardía y yo quería más. Y cuando nos vemos, y era un día tras otros días, todos los días estudiábamos la Biblia con Pepe y Marco, que no está aquí ahora, pero todos los días estudiábamos la Biblia porque yo entendí, necesito buscar desde Jesús. ¿Sabes? Y empecé a estudiar la Biblia todos los días y estudié la Biblia por 2 semanas hasta convertirme en uno de sus discípulos, ¿sí? Y estar aquí siguiéndolo ahí. Pero cuando nosotros entendemos, el cambio es inmediato, ¿sí? Cuando nosotros entendemos, el cambio es inmediato, ¿sí? Tomamos ese camino de seguir a Jesús.
Yo quería que me acompañes a tu escritura al Salmo 22. Fabián nos hablaba de David, de él cómo alababa a Dios, pero a mí me encanta este salmo porque algo que pasa en la Biblia es decir, ¿por qué creer en Dios? Jesús le empieza a explicar a sus discípulos todo, desde Moisés, los profetas, lo que él tenía que pasar. Tenía que sufrir, tenía que pasar momentos difíciles, tenía que ser crucificado, iba a resucitar al tercer día, pero aún es difícil creer en eso. Muchas veces es difícil creer en la cruz. Pero David habla de Jesús aquí. Y estamos hablando de que los salmos fueron escritos más o menos por ahí como 1450 o 1500 años antes de que venga Jesús. Es decir, pasó muchísimo tiempo para que viniera Jesús cuando fue escrito esto. Pero algo que me encanta de la Biblia y de los antiguos, los profetas y las personas que hablaban de Jesús, es que eran como actores. Eran personas haciendo un papel, pero no sabían lo que estaban interpretando. Para muchos de ellos no sabían lo que estaban interpretando. ¿Sí? Es como que si yo le dijera aquí a Snyder, por favor, súbete, date 2 vueltas aquí en el salón, y por favor luego tírate al suelo, y luego quítate la chaqueta y vete a bañar en el baño de afuera. Y entonces él dirá, pero bueno, ¿y por qué tengo que hacer eso? ¿Sabes? Pero está bien, voy a obedecerlo, voy a hacer. Pero al final no entiende el propósito de lo que está haciendo. Es decir, y muchos profetas y muchos hombres de Dios hicieron esto en la Biblia. Es decir, estaban interpretando un papel que no entendían. Y aquí en el Salmo 22, tú lees todo el Salmo 22, pero para no hacerlo muy largo, en el versículo 12, David está hablando y dice: mis enemigos me han rodeado como toros, como bravos toros de Basán. Rugen como leones feroces. Abren la boca y se lanzan contra mí. Soy como agua derramada. Mis huesos están dislocados. Mi corazón es como la cera que se derrite dentro de mí. Tengo la boca seca como una teja. Tengo la lengua pegada al paladar. Me has hundido hasta el polvo de la muerte. La pregunta es, ¿cuándo David estuvo así? Nunca. En el versículo 16 y en el versículo 17 dice: como perros, una banda de malvados me han rodeado por completo. Me han desgarrado las manos y los pies. Puedo contar los huesos. Mis enemigos no me han quitado la vista de encima. Se han repartido mi ropa entre sí y sobre ella echan suertes. ¿Cuándo vimos a David que le quitaron la ropa, se burlaron de él, rompieron sus manos y rompieron sus pies? No pasó por esto. Pero, ¿será que David sabía lo que estaba diciendo en ese momento? ¿Será que David entendía lo que estaba escribiendo? ¿Sobre quién repartieron? ¿Sobre quién echaron las suertes cuando repartieron sus lazos? Los soldados. Sobre Jesús. ¿Sabes? Jesús estaba en la cruz, estaban ahí rodeándolo, ¿sabes? Insultándolo. En el más anterior era como, David dice como: me siento abandonado por ti. Entonces, pero es Jesús, está hablando de Jesús. Jesús tenía que pasar estas cosas. Jesús, su lengua estaba tan seca que cuando él pidió agua le pasaron vinagre. ¿Sí? ¿Sabes? Sus huesos fueron dislocados. Fue maltratado. A él le quitaron las ropas y los soldados se repartieron y decían: vamos a ver a quién nos toca, cara o sello. ¿Sí? Y estaba hablando de Jesús. Y esto sucede mucho antes de que Jesús viniera, es decir, más de 1000 años. Antes de que Jesús viniera, la Escritura ya estaba hablando de él. Y algo que podemos ver es que hay profetas que han sido, que hay religiones como el musulmán que pues cree y tiene su profeta que es Mohamed y que él murió y
y está el cadáver ahí. Pero está Jesús que vino, murió y no hay cadáver. ¿Sabes? Él iba a resucitar. Y Él suceden las cosas tal cual como tenían que suceder. Si tú ves a lo largo de la Biblia, si haces un estudio, Jesús tenía que pasar por lo que pasó y ya estaba escrito. Y eso solo lo puede hacer Dios. Amén. Solo Dios puede demostrar eso. Sí, David no sabía lo que estaba escribiendo. Y a veces, muchas veces, ni siquiera nosotros sabemos por qué nuestras vidas están pasando por momentos difíciles. Aún ni siquiera sabemos por qué Dios nos trajo aquí. Aún no sabes si tú estás viniendo y estás viniendo por primera vez, no sabes quizás por qué estás aquí. A lo mejor estás viniendo y no tomas decisiones en tu vida, pero a lo mejor no sabes qué es lo que Dios tiene para tu vida. A lo mejor estás siguiendo a Dios, pero todavía no entiendes el verdadero propósito de Dios en tu vida. Y a veces no sabemos, porque Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Cuando estudiamos la Biblia siempre leemos una escritura, ¿verdad? En Jeremías 29:11, que dice que Dios tiene preparadas cosas para nosotros, cosas increíbles, cosas que aún ni siquiera nosotros podemos ver e imaginar, ¿sí? Pero tenemos que pasar por momentos, tenemos que amar a Dios, tenemos que buscarlo a Él. Y Él ha demostrado con todo esto de que Él existe. Otro de los actores que quizás Dios le pide algo y no sabe lo que está haciendo es Abraham. Y vamos a Génesis 22. Génesis 22. Del versículo 1. Bueno, la mayoría conoce la historia de Abraham, pero para los que no la conocen, yo me acuerdo de pequeño, cuando aún no sabía leer y vivía en el campo, había una Biblia con imágenes, y me encantaba que mis tíos, las personas me pudieran enseñar, y yo les preguntaba, ¿y quién es él? Y me decían, es Abraham, padre Abraham. ¿Sí? Y yo le decía, ¿qué está haciendo en ese momento? Porque veía la imagen y me decía, está hablando con Dios. Y decía, wow, el hombre puede hablar con Dios. Y cuando era niño me encantaba ver, siempre iba a la página de Abraham, ¿no? Entonces me encantaba ver a Abraham, las estrellas, Abraham en una montaña, me acuerdo de esa imagen, todavía la tengo en mi cerebro, y era muy pequeño, es decir, esa fue mi primera imagen de lo que pude conocer de Dios, ¿no? Y me encanta la historia de Abraham. Pero Abraham fue un hombre que Dios lo sacó de su pueblo, y luego hizo un pacto con él y también le hizo una promesa de que lo iba a multiplicar, de que iba a tener muchísimos hijos, de que iba a tener tantos hijos que no los podía contar. Pero resulta que Abraham se casa, tiene una hermosa mujer, quiere tener hijos pero no puede. Y entonces pasan 40 años y adivina qué, no tiene hijos. Pasan 50 y tampoco puede tener hijos. Y pasan 70 años y todavía no puede tener hijos. Y entonces, ¿dónde está ese montón de hijos que me prometiste? Entonces, pero cuando ya es anciano, cuando ya Sara está ya casi en el final de sus días, es decir, ya cerca de los 100 años, se queda embarazada y tienen un hijo. Amén. ¿Sí? Le dieron al clavo, tuvieron un hijo. Entonces es increíble, ellos tienen su hijo a su vejez, y me imagino lo que es tener un hijo a la vejez, súper especial. Lo esperaron por tanto tiempo y el hijo es súper especial. Yo tengo 16 años de casado, tengo 2 hijas adolescentes, que son todas unas mujeres, entonces ya mismo se van de casa. Solo es una broma, ya me quiero ver en pero ya son unas mujeres, ya están grandes, son adolescentes. Pero a mi vejez he tenido un bebé. ¿Sabes que era adolescente? El miércoles pasado predicaron los universitarios, pensaban que ahora era un adolescente, ¿verdad? No, ya estoy mucho. Como dicen aquí, ¿verdad? Ya, como se en España,
Entonces, es decir, pero después de 13 años, Dios nos da un hijo. Y claro, es muy difícil criar a nuestro hijo ahora porque queremos consentirlo en todo. Claro, y eso no es bueno. Pero es muy especial, es decir, amamos mucho a nuestro hijo, nos hace reír, es especial. Y cuando se nos enferma, esta semana estuvo enfermo, para nosotros era una tristeza, era como, wow, verlo sufrir, pálido, llegamos al médico, hemos hecho exámenes, hemos hecho de todo. Es decir, pero la preocupación por nuestro hijo es, sabes, se te van las lágrimas solo de verlo así. Y quieres verlo reír, y quieres verlo feliz, pero es especial. Y claro, Abraham está un poquito mayor que yo, y tiene un hijo. Entonces, dice que la escritura, que después de algún tiempo, Dios puso a prueba la fe de Abraham, y lo llamó por su nombre. Y él le contestó, aquí estoy. Y él le dijo, toma a Isaac, tu hijo, al que tanto amas, y vete a la tierra de Moría. Una vez allá ofrécelo en holocausto sobre el cerro que yo te señalaré. Espera un momento. ¿Estás esperando tantos años para tener un hijo? Tú me prometes que va a tener un montón de hijos. Y cuando tengo uno en mi vejez, ¿me estás diciendo que lo lleve a cierto sitio y que lo sacrifique? ¿Qué harías tú? Es complicado, ¿verdad? Eso es muy difícil. Eso es muy complicado. Pero dice el versículo 3, al día siguiente, muy temprano, Abraham se levantó y ensilló su asno, cortó leña para el holocausto y se fue al lugar que Dios le había dicho, junto con su hijo Isaac y sus 2 siervos. Al tercer día Abraham alzó al ver el lugar desde lejos. Entonces les dijo a sus siervos, quédense aquí con el asno. El muchacho y yo iremos delante, adoraremos a Dios y luego regresaremos. ¿Sabes? Abraham no protesta, obedece y hace lo que Dios le dice. Increíble. Está loco. Difícil. Yo me pongo a pensar, yo tengo un hijo ahora pequeño y es difícil ver a mis hijas cuando están mal, cuando están sufriendo, cuando están pasando por luchas, sufro. Pero este momento es muy difícil, pero él se levanta temprano, corta leña y va al sitio donde Dios le dice. Ahora, lo peor es que dice, vete a un sitio muy lejos. Pero ahora vamos a ver un poco de eso. Pero dice, Abraham tomó leña para el holocausto y se puso sobre... Dice, Abraham tomó leña para el holocausto y la puso sobre los hombros de Isaac. Luego tomó un cuchillo y fuego y se fueron los dos juntos. Poco después Isaac le dijo a Abraham, padre, ¿qué quieres, hijo? Le contestó Abraham. Mira, le dijo Isaac, tenemos la leña, el fuego, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Pues Isaac no sabía dónde iba. Él no sabía que iba a ser el sacrificio. Dice, en el versículo 8 dice, Dios se encargará de que haya un cordero para el holocausto, hijito, respondió su padre. Y ya no le dice, ¿qué quieres, hijo? ¿Sabes? Esta palabra de hijito es muy profunda. Es muy profunda, va desde adentro del corazón. Hijito. ¿Sabes? Se siente muy apenado, se siente muy difícil, porque es una prueba. Él no sabe si Dios le va a dar el cordero, él tiene fe de que va a regresar, él tiene Dios de que Dios puede hacer algo. Pero él va y dice, hijito. ¿Sabes? En esta versión me encanta porque lo que está saliendo de él es muy profundo. Si tú estudias más a profundidad esto, te impacta lo que significa. Dice, y siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar que Dios había dicho, Abraham construyó un altar y preparó la leña. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. Pero al momento de tomar el cuchillo para sacrificar a su hijo, el ángel del Señor lo llamó desde el cielo, ¡Abraham! ¡Abraham! Aquí estoy, contestó él. El ángel le dijo, no le hagas ningún daño al muchacho, porque ya sé que tienes temor de Dios, pues no te negaste a darme tu único hijo. Y sabes,
Abraham está haciendo algo que Dios le pide. Es lo mismo, ¿eh? Es como hacer un papel el cual no estoy entendiendo. Es como decirte que subas aquí y hagas una interpretación de algo que tú no sabes qué es, pero simplemente la haces por obediencia. Y es lo que hace Abraham. Lo increíble es que este sitio donde Dios le dice a Abraham que lleve a su hijo, según los expertos, es donde se construyó la ciudad de Jerusalén. Es el mismo lugar donde Jesús fue sacrificado. Pero sí hubo alguien. Abraham cogió a su hijo y puso la leña sobre él. Pero ¿quién cargó la madera? ¿Quién cargó la leña sobre sus hombros? Isaac. Pero también lo hizo Jesús. En este mismo lugar. ¿Sabes? Pasan muchísimos años atrás. Mucho más años que David. Y Dios ya estaba hablando de Jesús. Ya estaba hablando de lo que Él iba a hacer con su hijo. La diferencia es que Dios vio la fe de Abraham, pero Dios sí hizo esto con su hijo. Y el dolor era el mismo, de ver a su hijo en la cruz, de verlo sufrir. Pero este era el propósito de Dios para nuestras vidas. Esto era lo que Él estaba preparando para nosotros hace miles de años detrás. Para hoy, para nosotros, para hoy. ¿Sabes? Para que tú puedas creer en Dios, para que yo pueda creer en Él, para que podamos creer en Él. Dios ya estaba haciendo esto para que nosotros podamos tener fe en Jesús. Dice en el versículo 15, dice: el ángel del Señor llamó a Abraham desde el cielo por segunda vez y le dijo. Es decir, me salto un poco la escritura. Abraham sí termina haciendo un holocausto como un cordero liberado en los arbustos, pero tenemos que lo puedas leer si no lo has leído. Dice por segunda vez y le dijo, en el versículo 16: el Señor ha dicho, puesto que has hecho esto y no me has negado a tu único hijo, juro por mí mismo que te bendeciré mucho. Haré que tu descendencia sea tan numerosa como las estrellas del cielo y como la arena de la orilla del mar. Además ellos siempre vencerán a sus enemigos y todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de ellos, porque me has obedecido. ¿Sabe? Cuando hay una fe, cuando nosotros tenemos fe, Dios puede hacer cosas muy grandes. Cuando nosotros tenemos fe y nos dejamos utilizar por Dios, Dios puede hacer cosas muy grandes en nuestras vidas. Abraham tuvo fe, mucha obediencia, y Dios lo bendice, que hoy sus frutos, muchos de sus frutos están aquí. Estamos aquí. Somos parte de esa promesa. Somos parte de esa promesa de Dios. Porque Abraham no iba a poder tener hijos como la arena, como las estrellas. Yo cuando voy a la finca y veo las estrellas, porque ya no hay tanto contaminación, es difícil ponerte a contar las estrellas, son muchísimas. Pero ándate al mar y coge solo un poco y cuéntalas. No puedes, es decir, pero ven cuántas personas hoy en el mundo creen en Dios, creen en Jesús. Es increíble. Y esto es parte de la promesa. Pero Dios puede hacer muchísimos en nuestras vidas, en nuestro matrimonio, en nuestros estudios, en nuestro hogar, en nuestra vida, en nuestro trabajo, en todo. Dios puede hacer cosas increíbles si nosotros creemos. Solo tenemos que tener fe. Pero es difícil. Muchas veces estamos como esos discípulos que no creen, que estamos esperando que alguien nos diga qué es lo que tenemos que hacer. A veces por cultura somos así. Es preferible que alguien nos diga qué es lo que tenemos que hacer en vez de tener fe. Y no es religión. A veces es más fácil creer en algo. Que la Virgen de Guadalupe le salió sangre por los ojos y entonces creemos en multitud. Esto pasa. Esto pasó hace unos años. Yo me acuerdo que me quedé impactado en México. Era un mundo siguiendo una imagen. No se trata de religión. No se trata de que tenemos que ver cosas para creer. Es de tener fe, de que Dios puede trabajar en tu vida, puede transformar y hacer cosas grandes.
¿Sabes? Pero, como te decía, Dios también quiere lo mejor para nosotros. Y vamos ahí mismos en Génesis 17. Todavía me queda un poco de tiempo. Espero no aburrirte, que puedas poner atención. Génesis 17. Versículo 10. Y entonces, es lo mismo, es Dios que le ha hecho una promesa a Abraham de multiplicarlo. Y en el versículo 10 dice: esta es la alianza que hago con ustedes, y que deberán cumplir también tus descendientes. Todos los hombres entre ustedes deberán ser circuncidados. Deberán cortarse ustedes la carne de su prepucio. Y eso servirá como señal de alianza que hoy hago entre ustedes y yo. Es decir, algo doloroso, ¿verdad? Es decir, la alianza era que los hombres tenían que cortar su prepucio de su órgano. Y eso era doloroso. Eso era algo difícil. ¿Alguno de aquí tiene que circuncidarse? No, ¿verdad? Yo me imagino tener que coger a un muchacho, circuncidarlo, cortarlo su prepucio. Pero esta es la alianza que hace Dios con Abraham. Dice: de hoy en adelante, todos los varones entre ustedes deberán ser circuncidados a los 8 días de nacido. Lo mismo los niños que nazcan en casa del esclavo, comprado por dinero o cualquier extranjero. Es decir, que los niños recién nacidos, cuando tengan 8 días de nacido, tienen que cortar el cuerito, la tela, o lo que se llama. Es decir, tienen que hacer una cirugía. Y en ese tiempo no teníamos la clínica internacional o el seguro de pies, ¿sabes? No, era desierto, era poca higiene. Pero, ¿sabes? Hay 2 objetivos de Dios con esto. La primera que te quiero contar es: ¿por qué el 8º día? ¿Por qué no el día 7, que es el día perfecto, el día que Dios descansa, el número increíble, el que todo quiere, el que lo quiere Cristiano Ronaldo, el que lo quiere Raúl, el número perfecto, ¿verdad? Es decir, ¿por qué era el número de Dios? ¿O por qué no el 10º, que también es un número perfecto? ¿Por qué el 8º? ¿Sabes? El día 8º, cuando un niño nace, nosotros cuando tenemos una herida, cuando hacemos un corte, necesitamos la vitamina K para cicatrizar. Pero el día 8º en un bebé es el día en que la vitamina K está más alta. Después de ese día empieza a bajar. Pero ¿acaso en ese tiempo había laboratorios para darte cuenta de que la vitamina K en ese tiempo es más alta o más baja? No, es decir, no había nada. ¿Acaso había doctores que te podían decir: haz esto con estas especificaciones tal día? No. Pero ¿sabes por qué Dios pone el 8º día? Porque Él sabe, porque Él es Dios. Solo Él sabe. ¿Sí? Pero otra de las cosas es que el que ellos estén circuncidados hacía que los varones puedan tener menos infecciones. Por eso era un pueblo más sano. Por eso ellos eran más saludables. Por eso ellos se podían multiplicar mucho más rápido. Por eso era una nación que su pueblo se multiplicaba increíble. Cuando fueron esclavos en Egipto, se multiplicaban por cientos y no lo entendían. Pero era un pueblo sano. Es decir, el objetivo de Dios era cuidar. No era algo de religión. Pero, ¿por qué el 8º? Era porque Dios quería cuidar de que no mueras desangrado o con una infección. Dios siempre estaba intentando cuidar. Y es lo mismo que está intentando hacer hoy día con nosotros. Vamos a una escritura en Levítico. Levítico 11. Levítico 11, versículo 7. Estamos ahí, ¿verdad? Y entonces, en Levítico
Es un libro difícil de leer, para muchos es un libro aburrido, pero es un libro muy interesante. Es decir, todo lo que hacía el pueblo de Egipto, los sacrificios que hacían, mucho tenía que ver con Jesús, incluso los sacrificios de los corderos, la sangre derramada, la cabeza afuera, tenía que ver con nosotros, con la iglesia. Si tú te pones a leer la historia, es increíble, está hablando de Jesús y está hablando de nosotros. Es increíble poder leerlo y podernos llenar de fe. Pero Dios está prohibiéndoles aquí unas cosas, también hacía prohibiciones, ¿no? Y entonces con esto hay mucho tema, hay mucha religión que no comen cerdo, por ejemplo, en el versículo 7 dice, bueno, si tú ves desde antes, le está diciendo que no tienen que comer los animales que no tienen la pezuña partida, como los que tengan, como el camello, el tejón y todo eso, no los comerás, está prohibido, son inmundos, y si lo comes, eres inmundo, pecador, mundano, cualquier cosa, como lo quieras llamar. Pero en el versículo 7 dice, el cerdo, porque tiene pezuñas, y aunque tiene partidas en dos, no es rumiante, deben considerarlo un animal impuro. Oye, pero si el cerdo es muy rico, ¿verdad? Además, si lo preparas así como lo hace Marcelo, ¿no? Que pone ahí una pata y la alza al medio, está todo el día haciendo, una vez me hizo probar, Dios mío, riquísimo, era, casi se lo quito y me lo llevo. Entonces salí enamorado y dije, yo tengo que hacer lo mismo. Llegué a mi casa y prendí un palo ahí y ahora me dedico a hacer cerdo ahumado. Entonces, riquísimo, pero dice, el cerdo no lo puedes comer porque es un animal impuro. Dice, no debes comer la carne de estos animales, ni siquiera tocar su cadáver. Deben considerarlos animales impuros. En el versículo 9 dice, de los animales que viven en el agua, ya sea en el mar o en el río, deben comer solamente los que tienen aletas y escamas. Pero los que no tienen aletas ni escamas deben considerarlos animales despreciables, aunque sean del mar o del río. Lo mismo, los animales pequeños o grandes. Es decir, considéralos despreciables, son asquerosos. Una de las cosas que más me gusta cuando yo voy a la finca es ir al río a pescar, pero ya llevo muchos meses sin hacerlo. La última vez que fui de pesca, cogí un bagre, y claro, el bagre muy rico que a mí me encantaba, porque casi no tiene hueso, te lo comías frito, casi no le ponías harina porque era fresco, recién pescado. Entonces, pero claro, un día cojo un bagre de gran tamaño y yo feliz, pero cuando fui a ver el bagre, es decir, ya los ríos no son iguales, están contaminados, y aquel bagre tenía unos gusanos por encima de su piel. Y entonces terminé botando, lo dejé ahí, y desde ahí no he vuelto a ir a pescar. ¿Sabes? Ahora me voy con Gerardo al páramo, allá tienen escampos, las luchas. Entonces, pero es decir, pero Dios estaba prohibiendo algo, no por religión, sino por cuidar a su pueblo. ¿Sabes que el cerdo tiene una de las 20 principales infecciones? Un día habíamos planeado un fin de semana increíble con mi familia. ¿Saben? Y hemos decidido, tal día vamos a ir a tal día a tal día a tal. ¿Sabes que el primer día nos fuimos a unas piscinas? Y claro, un tornado nos arruinó todo el fin de semana. Nos quedamos en casa, al lado del baño. Nos arruinó las vacaciones. Entonces, fue difícil. Claro, porque si no está bien preparado, hoy te puedes comer un cerdo. El otro día compramos una chuleta y mi esposa dice, no me da confianza, voy a cocinarla y después las frío. Estaban riquísimas, ¿sí? Deliciosas. ¿Sí? Así que te aconsejo que las puedas preparar bien. Por aquí tenemos chefs que saben cómo se prepara bien el cerdo, ¿no? Entonces no lo puedes preparar como sea. Pero Dios lo que estaba haciendo era cuidar a su pueblo. Y la verdad que lo que Dios quiere hacer con nosotros es lo mismo, es cuidarnos. Quizás el cerdo en ese tiempo te podría matar. ¿Pero qué te puede matar? ¿Sabes? El orgullo es un cerdo que hoy en día destruye familias. El orgullo es un cerdo que jóvenes no quieren escuchar, quieren seguir sus propias ideas. ¿Sabes? Es un cerdo que te puede matar. Y Dios sigue en su Biblia, en sus escrituras, hablando de cuánto te quiere cuidar. Dios no se
aquí a adorar una cruz, o a adorar algo, o a seguir instrucciones de un líder o de alguien. No, venimos a seguir a Dios. Y no se trata de legalismo, de religión, no se trata de dónde vas, si eres evangélico o eres de un lado, no, se trata de obedecer sus estatutos. Y lo que Dios quiere es proteger tu vida. Aún cuando estás pasando por momentos difíciles, Dios nos está enseñando algo. Dios quiere enseñarnos algo. Dios te quiere enseñar algo. ¿Sabes? Pero hay cosas. Quizás un padre en ese tiempo, sin escapa, podía matarte. ¿Sí? Pero hoy hay muchas cosas, ¿sabes? Hay tanta codependencia. Tanta Biblia. Algo que yo le digo a mis hijos, yo les digo, ¿sabes a qué yo le tengo miedo? A ser codependiente. Le huyo. Todas esas cosas. ¿Sabes? Muchas veces puede ser codependiente de la comida, del alcohol, de una relación, puede ser codependiente de las drogas, puede ser codependiente de tu pareja, puede ser codependiente de tu trabajo, puede ser codependiente del dinero si no lo tienes. ¿Sabes? Hay tanta codependencia hoy en día que te puedes volver esclavo. Y ese es un ave o un pescado o un cerdo que te puede matar. Pero lo que Dios quiere es protegernos. Por eso creo que debemos buscar a Dios, porque Dios quiere proteger eso. Quería que me acompañes en una escritura que está en Hechos 17:24, que la hemos leído mucho. Y con esto estamos terminando. Vamos a ver, dos escrituras más terminamos. Así que te digo que te estires, que puedas escucharlas, que estás durmiendo, darte una bofetada. Por favor, si ves a alguien durmiendo sentado, aunque luego tengas que pedirle perdón, pero por favor, benízalo, dale un retorcijón, lo que sea, pero por favor, mantente despierto. Dos escrituras más. Y hemos hablado de que Dios nos ha demostrado por qué debemos creer en Él, por qué debemos buscarlo. Y vemos en sus escrituras cómo Él cumple todo, desde hace mucho tiempo atrás. Pero también hemos visto cómo lo que Él hace, lo hace por cuidarnos, por protegernos, no por religión, no por ser religiosos, no por ser santos, sino por obedecerlo, porque Él quiere lo mejor para nosotros. En el versículo, en Hechos 17:24 dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él es Señor del cielo y la tierra. No vive en templos hechos por hombres, ni necesita que nadie haga nada por él, pues Él es quien nos da toda la vida, el aire y las demás cosas. ¿Él espera algo de nosotros? No. Él nos da todo. Si no tienes aire, mueres. A veces una simple enfermedad nos hace ver cosas difíciles. Él no espera nada de nosotros. Dice en el versículo 26: de un solo hombre hizo todas las naciones, para que vivan en toda la tierra. Y Él ha señalado el tiempo y el lugar en que deben vivir, para que busquen a Dios y quizás como a tientas puedan encontrarlo. Aunque en verdad Dios no está lejos de cada uno de nosotros. Es decir, el objetivo de Dios es que Él creó todas las cosas. Mira la creación, mira los lagos, mira tu cuerpo, mira todo lo que Dios ha hecho. Dios lo ha hecho para que tú puedas buscarlo. Y dice, aunque sea tientas, aunque sea, ¿sabes? Aquí está Dios. Él lo ha hecho para que puedas buscarlo, quizás no de la mejor manera, con la manera más elocuente y que puedes entenderlo todo. Y quizás estás estudiando la Biblia y dices, no entiendo mucho. Sí, pero Dios ha hecho aún para que entiendas ese poco, para que lo busques, para que estés con Él. Y aunque sea tintas, puedas encontrarlo. Porque la verdad es que Dios no está lejos. ¿Sí? Dios está aquí. Dios está esperando que tú decidas estudiar, conocer de su palabra, conocer más de Él, buscar más de Él. Él tiene cosas increíbles para nosotros. ¿Sabes? No todo es felicidad. Yo sufro un montón a veces cuando yo mismo no puedo cambiar, cuando me veo luchando contra mi propia naturaleza, cuando veo, Dios,
tan difícil, pero veo a Dios dándome esperanza, ¿sabes? Era tan animante escuchar a Pepe aquí después de tanto tiempo, verlo aquí, es súper animante, te llena el corazón de fuego y dices, wow, es increíble ver cómo alguien habla así de la cruz a pesar de, ¿sabes? Pero eso es lo que Dios quiere. Dios quiere cuidarnos, Dios quiere dar lo mejor para nosotros. En Juan 3:16 dice, el amor de Dios para el mundo. Dice en el versículo 16, dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que crea en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Muchas gracias. Gracias, Miguel, por la clase. Muchas gracias. Quiero agradecer a las personas que vienen por primera vez, o las personas que están viniendo continuamente, que están estudiando la Biblia. La verdad, muchas gracias por venir. Quedas invitado a la próxima semana, a la misma hora, el próximo domingo, a las 3 de la mañana, vamos a tener otra celebración igual. ¿Ok? Quiero dar algunas recomendaciones. Terminar de dar los anuncios también. Hermanos, algo que tenemos que tener cuidado es con el ascensor, especialmente para los que tienen niños. El ascensor es para 4 personas y se ha visto que se suben hasta 8 personas. Entonces el ascensor se puede dañar y los perjudicados van a ser ustedes mismos porque van a tener que subir todas las gradas. Entonces, si vas a dejar a niños, trata de enviar a los chicos y tú quédate abajo. O por lo menos contabiliza a las personas que van a subir. ¿Estamos? Esta es una recomendación que me acaban de llegar. También los padres de 12 años en adelante, que se dio el anuncio el miércoles, necesitas estar en la parte de arriba. Ellos son el grupo de lobositos, me parece. Son tigres. Los tigres. Los tigres, los padres de los tigres les están esperando arriba para tener un taller. No van a poder bajar los chicos mientras tú no subas, así que por favor te están esperando. También los nuevos maestros, ojo, maestros, los nuevos que van a estar desde este periodo para 6 meses, por favor te está esperando Jaime González arriba, que les va a dar toda la explicación. Todo es lo primero que se hace antes de ingresar al ministerio, entonces te van a esperar en la parte de arriba, ¿ok? Eso, creo que eso eran los anuncios. Bueno, los anuncios generales es que el día próximo domingo a las 7:30 de la mañana seguimos con los nuevos valientes. Hoy llegué a mirar y la verdad estuvieron un poco más, pero sigue insistiendo que hay muchos que no van. Yo nuevamente les animo a que vengan todos los domingos a las 7:30 y participen de estos talleres de nuevos valientes. También el próximo sábado van a tener las Noemis a las 10 de la mañana, van a tener su reunión aquí en el quinto piso. Los jóvenes van a tener, no tendrán porque es la primera semana de cada mes, no van a tener reunión los jóvenes, así que pasen con sus padres. Próximo miércoles tendremos nuestra reunión de familia. No se olviden que tenemos, tanto en Esmeraldas como en Guayaquil, tenemos las reuniones todas las semanas en los respectivos lugares que ustedes ya saben. Si tienen familiares, inviten a que puedan asistir a las reuniones. ¿Estamos, hermanos? Muchas gracias, buen provecho.